Listo. Bien, entonces, lo último que vimos fue las biomoléculas que se conocen con el nombre de nucleótidos. Y pues de esos nucleótidos vimos que se podía hacer ácidos nucleicos, pero que también tenían otras funciones importantes dentro de los seres vivos. Ahí están enumeradas algunas de las que mencionamos de los nucleótidos y hoy vamos a hacer énfasis en este tipo de función. Sí, la función de los nucleótidos haciendo parte de coenzimas. Cuando ustedes miraron la teoría de enzimas, pues les comentaban que muchas de las enzimas, quizás un poco más de la tercera parte, requieren de coenzima. No todas requieren, pero hay algunas que sí. La idea es que ese trabajo enzimático en las enzimas que son dependientes de coenzima, así es como se las denomina, ¿sí? Si no existe la coenzima, pues no va a funcionar. Y una función que no se realice dentro de un ser vivo, pues implica casi que la desaparición física de ese individuo. Es difícil sobrevivir cuando una de las enzimas falla. Sí, ustedes dirán, bueno, son cientos de miles y que falle una no va a ser problema. Sí, porque ya saben ustedes, hay especificidad por la acción de cada enzima. Y una enzima no puede reemplazar lo que hace otra. A veces hacen cosas parecidas, sí, pero reemplazarla completamente no es posible. Entonces miren aquí, hay algunos ejemplos de esas nucleótidos que hacen parte de coenzimas. El NAD, ¿sí? Cuando hay una enzima que necesita NAD, se dice esta enzima es dependiente de NAD. Hay otras que son dependientes de FAD o de coenzima A, S-adenosilmetionina, etc. Hay varias coenzimas. Entonces, el tema hoy tiene que ver con vitaminas. Bueno, ¿y qué relación tiene? Pues porque la inmensa mayoría de esas coenzimas, ¿sí? Se fabrican a partir de vitaminas. Entonces, ese es el tema que es un poco familiar pues para todos nosotros porque desde la primaria y en el colegio se nos habla de eso. Y de hecho, pues ustedes en su labor como ingenieros agrónomos y de pronto pueden contribuir con una buena nutrición de la población. Y obviamente para eso hay que conocer de qué es que estamos hablando. Entonces, en los primeros 3 cuadros va a aparecer 3 pequeñas historias. En realidad son historias clínicas de personas que tienen algún problema, ¿sí? Cuando ustedes vean fitopatología más adelante, también mirarán un poquito de qué se puede ver en las plantitas para saber qué les puede estar sucediendo, si les hace falta algo, si les sobra alguna cosa, si hay que hacer algún procedimiento. Es un ejercicio más que todo mental, no queremos que sean médicos, pero más o menos nos da la idea y es porque está relacionada con la temática, que esos 3 cuadritos que aparecen al principio los vamos a repetir al final para que ustedes los tengan en mente y al final ya ustedes decidan, bueno, a esta persona le faltó tal cosa o le sobró tal otra, ¿sí? Algo le pasó. Entonces, leámoslos con detenimiento. Son pequeñas las historias. Aquí se llaman casos, miren. En esta primera nos presentan un niño de 2 años, puede ser su hermanito menor, su sobrinito, que es llevado a su consultorio, pues se refiere a un médico, ¿no? Por la madre para un examen de rutina. Bueno, cuando la mamá lleva a un niño al médico es porque algo le pasa, ¿no? Ahí dice, ella está preocupada porque el niño no camina. Ustedes dirán, pues bueno, es chiquito, pero a los 2 años normalmente uno ya camina, del año para adelante uno ya está caminando.
entonces este niño está con algún problema. Nació de 30 semanas de gestación. Les cuento el cuento allí. Normalmente un ser humano nace entre 38 y 40 semanas. Es decir, fue prematuro. Suele pasar en los hogares. Y fue alimentado exclusivamente con pecho, es decir, con leche materna, hasta los 10 meses de edad. Y desde entonces tiene poco apetito. Es decir, la mamá solo le dio leche del seno hasta los 10 meses de edad. Y pues lo que aconsejan los médicos es que de los 4 meses en adelante se le empiece a dar alguito de comida. Si ya le salen dientecitos, pues ya puede comer algo más que leche materna. Sí, la idea es que el niño tiene poco apetito. Ustedes saben, si alguien tiene poco apetito, come poco y menos nutrientes, quizás se va a atrasar. El examen clínico revela que tiene piernas cortas y arqueadas. Es decir, las piernitas no le han crecido suficiente y no están recticas como debería ser. Presenta una joroba frontal, es decir, en el pecho tiene como una deformidad. Una joroba ustedes conocen, ¿no? Han visto el jorobado de Notre Dame, de pronto en la película, esa joroba es atrás. No, este chico la tiene adelante. Y el peladito no tiene dientes, cosa extraña a los 2 años. Si desde los 6 meses empiezan a salir, a veces antes. Su altura y peso son menores que el percentil 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de los chicos a esa edad son más altos y más pesaditos que él. O sea, está atrasadito en crecimiento. Sí, para que esté bien uno tiene que estar arriba, en el percentil 90 o algo así. Usted confirma su diagnóstico clínico con pruebas apropiadas de laboratorio, comienza un tratamiento, aunque la madre pues está desconsolada, pues quiere saber qué pasa. Entonces ahí está la inquietud, ¿qué será que le pasó? Igual el médico ya sabe qué es lo que va a hacer y le hace el tratamiento y lo más seguro es que ese peladito se endereza sus piernitas y se acomoda completamente. Sí, no es, ya el médico sospechó que no es una enfermedad que no tenga cura. Esto sí tiene cura. Veamos entonces el 2. Al final lo volvemos a poner para que, vista la teoría, entendamos qué pasó. Esta es una niña de 5 años, más grandecita. También la llevan al consultorio y se quejan pues los padres seguramente de que tiene un problema con los ojos. Quizás van pidiendo que le ordenen ponerle lentes, porque ¿qué pasa? La niña fue adoptada de una familia muy pobre a los 4 años y desde su llegada chocaba con objetos en horas de la noche y presentaba estrabismo, es decir, los ojitos un poco desviados. El típico tuerto que dicen, un ojo para un lado, otro con... Ese es el estrabismo, como la mirada como extraviada. Pero miren que no ve muy bien de noche. Sí. Entonces el médico le hace un examen clínico y encuentra unas plaquitas, unas manchitas plateadas. Esta cosa es una membranita que tiene en el ojo, esa cosa blanca que uno tiene ahí. Acuérdense que el ojo tiene la parte oscurita y la parte blanca. Y esas plaquitas las tiene en ambos ojos. Y si le hacen el examen de ver letricas y cosas, pues la visión es normal. ¿Sí? Pero miren que cuando hay oscuridad tiene problema. Entonces este señor la remite al oftalmólogo, el médico, pues obviamente sabiendo que es un problema de la vista. Y bueno, el oftalmólogo también recomienda un tratamiento y también esta niñita se cura. Es decir, ya empieza a ver normalmente, incluso cuando es oscuro. ¿Listo? Son 2 casos diferentes. Y el tercero, otro niño chiquito de 2 años, lo llevan donde el médico porque el niño no quiere moverse, no quiere caminar, se rehúsa a mover las piernas. Los familiares le dicen al médico que no tiene ni fiebre, ni se golpeó, pero que está muy inquieto, como cuando uno le molesta algo, ¿no? Un peladito chiquito lo que hace es llorar. El examen clínico revela irritabilidad, eso, que grita y cosas por el estilo.
y rehúsa ponerse de pie. Es decir, normal que los papás lo quieran hacer caminar y él grita y se pone mal porque lo quieren hacer caminar, ¿sí? Y no deja que le toquen las piernas. Entonces el médico dice, uy, de pronto este niño tiene una fractura. Lo mandan a hacer la radiografía, pero no hay tal fractura, ¿sí? Y entonces, sabiendo que no hay fractura, el médico otra vez manda un tratamiento apropiado y en 2 meses el niño ya no está irritable, ya no le molesta que lo toquen y seguramente ya no se rehúsa a caminar. Es decir, los 3 casos son de final feliz y tienen que ver con esta temática. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es este cuento de las vitaminas? Bueno, estamos hablando de biomoléculas, ¿no? Prácticamente eso fue lo que vimos. Los aminoácidos, el agua, de los aminoácidos salían las enzimas, las proteínas. Después vimos los lípidos, carbohidratos, nucleótidos, y dentro de esos nucleótidos vemos que están las vitaminas. Entonces, ¿qué son? Son biomoléculas que los organismos las requieren en pequeñísimas cantidades. Esto a diferencia de las otras que vimos que se requiere harta cantidad. Aquí se requieren cantidades de miligramos o incluso microgramos. ¿Y para qué sirven? Para eso que vamos a empezar a ver, que es el metabolismo celular normal necesario para el crecimiento y desarrollo del organismo. Aquí les tengo que hacer una advertencia. Cuando hablamos de vitaminas, de lo que más se conoce, pues obviamente es en humanos y en animales, ¿sí? Porque pues es el interés nuestro. ¿Qué tendrán que ver las plantas ahí? Ah, pues vamos a ver que tienen mucho que ver. De entradita les digo, las plantas no necesitan vitaminas o no tienen vitaminas. Luego discutimos eso. Sí, pero de allá vienen. Bueno, hubo un señor de apellido Hopkins que en 1907, a principios del siglo XX, descubrió que habían esas biomoléculas que se necesitaban en pequeñas cantidades. No las habían descubierto antes, pues porque tan poquito que se necesitaba. ¿Sí? Ya en 1911, otro señor de apellido Funk las bautizó como vitaminas. ¿Sí? Porque Vita viene de vitalidad, ¿cierto? Aminas, pues acuérdense de lo que ustedes vieron en química orgánica. Hay grupos amino, como los de los aminoácidos. Entonces, como tenían grupito amino, esas primeras que encontraron, y eran vitales porque si faltaban, la gente se enfermaba. Entonces, se las llamó vitaminas. Después, como siempre, el nombre se quedó, aunque no todas van a tener grupos amino, como vamos a ver más adelante. Y pues como son un grupo heterogéneo, porque pues sirven a distintos procesos, lo único que se pudo hacer fue clasificarlas entre las que son solubles en agua y las que son solubles en solventes lipídicos. ¿Sí? Y así es como hasta ahora se las estudia. Bueno, ¿qué diferencia tienen? Pues ya la primera es sencilla, ¿cierto? Las liposolubles van a estar en las porciones grasosas o lipídicas de los alimentos. Por eso es importante consumir alguito de grasa en los alimentos. Si no, sería imposible hacer llegar las vitaminas liposolubles. ¿Sí? Las hidrosolubles, pues obviamente están en porciones más jugosas, acuosas de los alimentos. Imagínense un jugo de alguna fruta. Ahí seguramente que hay vitaminas o en lo que es hidrosoluble. Estas pues tienen la ventaja de que como son solubles entran fácil al organismo, pero de la misma manera se abandonan el organismo porque acuérdense, uno suda, orina, bota saliva, produce leche, pues si es una mujer que está en estado de lactancia, es decir, hay formas de eliminar, uno está eliminando líquido todo el tiempo. O sea, es decir, si uno no suda, por lo menos va al baño a orinar todo el tiempo, entonces se elimina mucho. Entonces, esto tiene que ver con esta propiedad que está aquí, que es la excreción, es decir, la eliminación. ¿Sí? Es
rápida, les decía, para las hidrosolubles, porque uno elimina mucha agua y consume mucha agua, pero cuando son liposolubles, pues como uno no suda ni orina cosas lipídicas, no se excretan tan fácilmente. Eso hace una diferencia especial, ¿sí? Uno puede llegar a tener problemas por las dos cosas, porque se eliminan muy fácil las vitaminas o porque no se eliminan muy fácil. Por los dos casos va a haber problema. Siempre la salud de cualquier organismo tiene que ver con un equilibrio, acuérdense, ni tanto ni poquito. Y bueno, puede haber deficiencias de estos nutrientes, aunque se requieren en pequeñísima cantidad, pueden presentarse deficiencias si no se los consumen. ¿Sí? Y entonces miren que en las que son hidrosolubles, rápidamente va a aparecer síntomas. ¿Y por qué? Pues porque uno las está eliminando con mucha facilidad. Si por ejemplo la famosa B1, a 10 días de uno no consumirla, ya uno empieza con problemas. La vitamina C a los 75 días. Aquí hay una que se llama B12, donde se demora un poquito más en sentirse. También es hidrosoluble, pero se demora un poquito. No es tan hidrosoluble en realidad, porque ahora vamos a discutir eso más adelante. Y la excreción para las liposolubles es muy lenta, ¿sí? Por lo que les decía, uno no suda ni orina grasas, solo agua y cosas solubles en agua. Entonces aquí se va a demorar meses o años, incluso en aparecer un síntoma de que está faltando la vitamina. Entonces, aquí hay una lista que la vamos a desglosar mucho, pues a medida que vayamos viendo cada vitamina, ¿cierto? Estos solo son ejemplos aquí de muchas de ellas, donde es muy común lo que ustedes miraban en el bachillerato quizás, que cada vitamina cuando está faltando en un organismo, produce una enfermedad, ¿sí? Esa enfermedad se llamaba enfermedad carencial, sigue llamándose así, de carencia, de falta. ¿Sí? Por ejemplo, si falta la vitamina C, que se llama ácido ascórbico, se produce una enfermedad que llama escorbuto. De hecho, las vamos a ver todas estas para describir, para que entendamos algunas cositas. Por ejemplo, la vitamina B1, si falta, se produce en su ausencia el beriberi, una palabra de origen japonés. Casi siempre los japoneses repiten de a dos sílabas en sus palabras. Tienen esa característica. Por ejemplo, esta también, pues bien, todas son importantes, ¿no? El ácido fólico produce un tipo de anemia, es decir, aparecen una serie de enfermedades que ahorita vamos a ver incluso con dibujos. Es bastante gráfica la clase de hoy. Y pues obviamente vamos a tener que tenerlas en cuenta para que sepamos cómo funciona esto en un organismo. Entonces, ya les decía que la clasificación es entre liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son A, D, E y K. Cuando vimos los lípidos ya las habíamos mencionado. Habíamos dicho que la vitamina D hace parte de unos lípidos que se llaman esteroides y las vitaminas E, K y A hacen parte de otro grupo de lípidos que se llaman terpenos. Claro, por eso son liposolubles, porque son lípidos. En cambio, las hidrosolubles son todo un grupo grande que se llaman del complejo B, que les advierto de una vez, no es el complejo B que le venden en la droguería, que son 2 o a veces 3. No, aquí son un poquito más, son como unas 10. Y la vitamina C. ¿Sí? Y repetimos aquí la definición. Factores nutricionales accesorios, es decir, cuando digo accesorios aquí me refiero a que no los requieren tan grande cantidad. Otra manera de decir lo que ya habíamos dicho. Pero miren esta palabrita, esenciales para las relaciones metabólicas, reacciones metabólicas y a menudo forman coenzimas. Este concepto de esencial ya lo habíamos visto en dos partes. Ustedes lo vieron con la profesora en los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que son esenciales,
Cuando uno usa esa palabra se refiere a esenciales para el ser humano. Y ácidos grasos esenciales también lo vimos después nosotros. ¿Para qué? Para el ser humano, aunque les había hablado de alguno que tenía ese carácter en los felinos. Pero bueno, esto siempre es porque somos los humanos los que estudiamos esto y porque nos interesa. Es decir, si cultivamos alguna planta especial que tiene estas cosas es porque va a suplir algunas necesidades que nosotros tenemos. Las plantas hasta ahora no han dicho que es esencial para ellos. Bueno, sabemos que es esencial solamente el agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Es decir, desde ese punto de vista, para las plantas no hay nutrientes esenciales tipo biomolécula, ni vitaminas, ni aminoácidos, ni ácidos grasos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el concepto de esencial es lo que ustedes ya saben, aquel nutriente que no se puede fabricar. Es decir, las plantas los pueden fabricar esto que nosotros llamamos vitaminas. Y de hecho, muchas de ellas las tomamos de las plantas. Entonces, es importante entender eso. ¿Sí? No hay que ponerle vitaminas a una planta, no las va a necesitar. Ella las sabe hacer. Sí. Porque pues son nutrientes esenciales, pues se refiere en este caso para los seres humanos. Bueno, por lo general las que son hidrosolubles son las que más funcionan como coenzimas, ¿sí? Que son el grupo más numeroso. Y aquí colocamos un ejemplo que lo habíamos visto en una tablita hace un rato, al principio, el NAD. Sí, miren, el NAD es una sigla, nicotinamida adenin dinucleótido. Por el nombre, ustedes ya se dan cuenta que es un nucleótido doble, 2 nucleótidos quiere decir. Ahora más adelante miramos la fórmula. Y aquí, miren, entre paréntesis aparece el nombre de la vitamina. La coenzima es NAD, la vitamina es la niacina. Entonces, ¿en qué consiste el asunto? Uno ingiere, tiene que en sus fuentes nutricionales consumir esta niacina y el organismo la convierte en coenzima y la pone a trabajar, pues, de coenzima en alguna enzima que la requiera, en las enzimas dependientes de NAD. Asimismo, hay enzimas dependientes de FAD. Miren el nombre aquí también. Flavin adenin dinucleótido. Adenin, pues de adenosina. Esta la conocemos. Pero esto tal vez no lo conocemos, pero ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y en este caso, esta coenzima proviene de la riboflavina, que es una de las vitaminas también del complejo B. Uno ingiere la vitamina, se fabrica la coenzima y trabaja la enzima. Aquí hay un grafiquito bastante arcaico de lo que pareciera ser una enzima que requiere esta coenzima NAD. Y miren que es esencial según el grafiquito aquí, porque si no existiera la coenzima, pues obviamente no habría cómo hacerle la transformación a este sustrato en los productos. Entonces la enzima dejaría de trabajar. Por muy buena que tenga su conformación, que estén en orden sus aminoácidos, si no hay la coenzima y ella depende de la coenzima, pues no hay forma de que trabaje. Entonces es obligatorio consumir la vitamina para poder tener la coenzima. Bueno, eso en términos generales para las hidrosolubles. Miren que aquí hay un listado de coenzimas, también los vamos a ver más desmenuzado todo esto, pero para que nos hagamos una idea. Esto que está punteado ahorita lo comentamos. Miren este, el NAD, que acabamos de verlo, y el FAD, las dos que acabamos de ver. En realidad puede ser NAD o NADP, FAD o otro que llama FMN. Ahorita miramos cómo es. Este venía de niacina y este de riboflavina, como habíamos dicho. ¿Y en qué tipo de enzimas van a trabajar? Pues en esas enzimas que ustedes clasificaron, ¿sí? Como las oxidorreductasas, es decir, las que catalizan reacciones de oxidación-reducción, que son tremendamente importantes, porque estas son básicamente las que tienen que ver con la producción de la energía, que justamente será el primer proceso metabólico que veamos.
¿sí? El proceso respiratorio y el proceso fotosintético, donde justamente se fabrica esa energía. Entonces, por acá existe la coenzima A, viene de lo que antiguamente se llamaba vitamina B3. ¿Por qué digo antiguamente? Porque ustedes vieron un número hace un rato, B1, B2, B12, han visto de pronto en el complejo B. Había todo eso con numeritos, pero después les quitaron los números y los que persisten son B1, B2, B6, B12. Solo quedaron esos 4 con numerito. Sí, en algunos libros viejos todavía algunas les asignan el numerito que les corresponde. Sin embargo, pues el nombre con el que los conocemos es el que es, ¿cierto? Ácido pantoténico para fabricar coenzima A, tiamina para fabricar la coenzima que se llama TPP, ahora vemos qué es eso, piridoxina para fabricar la coenzima PLP, y bueno, cada una de ellas, por ejemplo esta, miren, solo veamos esto, luego, como les digo, vamos a ver todo eso. Esta sirve de coenzima para el metabolismo de los aminoácidos, cosa harto importante, porque acuérdense que con los aminoácidos hacemos proteínas, hacemos enzimas y ahí pues tenemos casi todo el trabajo que hay que hacer. Entonces pues es importante tener piridoxina, que es la vitamina, ¿sí? Para fabricar la coenzima. Estos de acá, ¿por qué aparecen en la, en el cuadrito? Resulta que el ATP sí es un nucleótido, sí, obviamente actúa como coenzima, pero no tiene vitamina. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos fabricar completamente. Uno no necesita consumir alguna cosa para fabricar ATP. Les cuento que cuando yo era joven, eh, vendían en el mercado unos productos, en el mercado, no en las droguerías más que todo, algo que contenía fósforo, que decían que era muy bueno para el cerebro. Tenía ATP, pero pues era una estafa porque, pues obviamente, bueno, no tanto una estafa, era que no se sabía que no era esencial. ¿Sí? Y miren, ustedes dirán, a veces a uno como que se le trastocan los cables en la cabeza. ¿Cómo así que el ATP no va a ser esencial si esa es la moneda energética que usamos los seres vivos? Esencial desde el punto de vista de que se lo puede sintetizar, pues no es esencial. Esa es la definición de esencial. ¿Cierto? Entonces no hay vitamina. La vitamina, por definición, es un nutriente esencial. ¿Sí? Por acá hay otras coenzimas que podemos fabricar. ¿Sí? Es decir, no necesitamos eh, una vitamina para poderlas fabricar. Tengan en cuenta eso, ¿no? No todas las coenzimas provienen de nutrientes esenciales, pero pues obviamente las que son esenciales, pues sí estamos obligados a consumirlas. Bueno, entonces, lo que viene es simplemente una descripción una por una de las vitaminas, son 10 más o menos hidrosolubles y 4 liposolubles. Vamos a ver eh, que iremos repitiendo las mismas cosas o los mismos aspectos para cada una de ellas. En primer lugar, pues se hablará de qué enfermedad aparece cuando hay deficiencia de esa vitamina o cuando hay exceso también, porque las dos cosas pueden provocar enfermedad. ¿Sí? Veremos la estructura que nos interesa saber para ver cómo es que funciona y al final miraremos la fuente, es decir, de dónde las vamos a sacar. ¿Sí? Está claro que el organismo humano y el de la mayoría de los organismos heterótrofos, animales, ¿sí? No las podemos hacer. Entonces las tenemos que consumir a partir de los organismos autótrofos que eso sí las pueden hacer. ¿Sí? O a veces en escalas. ¿Sí? Habrá alguna vitamina que uno la consigue en un pescado. ¿Sí? Pero ese pescado a la vez se alimentó de otros más chiquitos y esos pescados más chiquitos se alimentaron de plancton, de fitoplancton. Es decir, en últimas, todo viene de allá, ¿cierto? Así la estemos consumiendo a partir del pescado. Entonces, con esa más o menos instrucción general, miremos
una por una. Hay unas fotos que van a aparecer aquí. Ustedes les dirán, oye, profesor, que se consiguió habiendo en internet fotos tan bonitas, lo que consigue. Claro, vamos a ver fotos viejas y en blanco y negro. Así eran las fotos de antes. Una que otra aparece a color, sí. Pero entonces, ¿por qué no conseguí unas mejores fotos? Pues porque no hay, muchachos. ¿Y por qué no hay? De pronto es una pregunta que les queda y ustedes la van a ir respondiendo. ¿Por qué será que no encontré? Ya mismo es imposible que no se den cuenta de por qué es que no las hay. Bueno, empecemos con la vitamina B1 del complejo B. ¿Sí? Se llama tiamina. ¿Sí? Su deficiencia produce el beriberi. Era una enfermedad pues que casi siempre los marineros tienen problemas, ¿no? Porque en esos tiempos donde los barcos tardaban varios meses en alta mar, ahora hay embarcaciones que en 2 semanas llegan a puerto, pero 6 meses en alta mar, sí, o 3 meses que sea, pues obviamente no van a poder tener comida fresca, solo van a poder consumir pescado y habrá otras cosas que hicieron el mercadito al salir, pero no había ni refrigeración en los barcos, entonces pues se iban a manifestar enfermedades. Entonces, beriberi, lo llamaban así, es como una tembladera que tenían estas personas, los marineros. Eran fuertes, pero llegaban temblorosos y débiles. Sí, el japonés tiene esa cosa, les decía, de repetir de a 2 sílabas. A ver, bajemos el... Ya. Y bueno, ¿y qué tiene de especial ese beriberi? Resulta que se presentaba de 2 maneras. Uno que se llama beriberi húmedo, ¿sí? Húmedo pues tiene que ver con líquido, ¿cierto? Y este se presentaba cuando hay una deficiencia aguda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se presenta, digamos, en un corto tiempo. Lo contrario de agudo es crónico. Cronos es el padre del tiempo, si se acuerdan de la mitología. Crónico es cuando se ha acumulado una deficiencia por mucho tiempo, incluso meses, cosa larga, ¿cierto? Agudo no, son unos días o unas pocas semanas. Y entonces se presenta una especie de hinchazón, un llenado de líquido que se llama edema y por eso es que se llama húmedo. Entonces, como ese líquido que debería estar dentro de las venas y arterias se sale de ahí y se mete en los tejidos, a eso es a lo que se llama edema. Uno a veces puede tener edema por un golpe, que pega un golpe uno y le sucede un chichón, por ejemplo, ay, se edematizó esa cosa. Sí, pero acá era por deficiencia de la vitamina y pues si todos los tejidos se llenan, pues hay tejidos que son complicados, como por ejemplo el corazón. ¿Sí? Se congestiona de ese líquido y el corazón se detiene. Y pues cuando no se le detiene el corazón, pues fácilmente sobreviene la muerte. Entonces miren, una cosa tan sencilla como que le falte a uno en la dieta una cosa que es poquitico a la necesidad, ¿cierto? Miligramos y puede conducir a la muerte. De hecho, se moría mucha gente por eso, pero era porque no lo sabíamos. Ahí ya van deduciendo lo de las fotos. Entonces miren aquí, la foto es vieja, como les había advertido. Serán de los principios del siglo XX, quizás, cuando apenas estrenaban las fotos. Aquí pues es un poco difícil de ver por la mala calidad de la foto, pero esta parte está edematizada, está un poco hinchado. Pese a que el señor parece ser flaquito, sí, pero aquí está más hinchado que acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Resulta que aquí el paciente tiene la deficiencia, pero en B, a este paciente 4 días después de haberle inyectado tiamina, miren que desaparece esa hinchazón, por lo menos el edema. Y pues obviamente su corazón también no solo se verá en los pies, es más visible, ¿no? Porque aquí ya se ven los tobillos que acá no se miraban, ¿sí?
pero pues en todos los tejidos había edema, ¿sí? Porque es general y pues aquí no es problema, no es un órgano muy vital, pero el corazón sí. Hay órganos que son vitales, varios de los órganos internos lo son. Entonces este era el beriberi húmedo, ¿cierto? Pero resulta que, bueno, ya que hay otra foto, miren aquí se ve como más, ¿no? Otra vez, pero miren que esto normalmente tiene que ser más delgado que acá, pero miren cómo está. Claro, pues por gravedad se acumulan más líquidos hacia acá. Sí. Entonces, pues a esta persona seguramente le ponen a levantar un poco los pies, pero como no se sabía en ese tiempo, miren la hinchazón tan grande. Otra cosa, cuando uno está así, por la razón que sea, pues duele mucho. El organismo avisa de que hay problemas y uno de los mecanismos de defensa precisamente es el dolor. De hecho, si les da la COVID-19 y les duele los músculos, ya entenderán por qué es que les duele. El organismo está avisando que hay problema. Es importante que duela. Bueno, también existe la forma de beriberi seco. ¿Sí? Esto es cuando se da deficiencia crónica. Acuérdense, el húmedo era deficiencia aguda, que es en un corto tiempo. Y por eso también en corto tiempo se recuperó ese paciente de la foto. 4 días ya estaba sin edema. ¿Sí? Aquí cuando la deficiencia es crónica, ya los nervios se dañan, degeneración nerviosa, y por eso es que aparece esa tembladera con la que bautizaron los japoneses la enfermedad. ¿Sí? Están la degeneración nerviosa, que los pies, síndrome de los pies caídos le llaman, los pies en vez de poderlos mantener unos rectos para poder caminar, están como descolgados, pies caídos. Y pues obviamente también se puede llegar a la muerte. ¿Sí? ¿Y por qué se daría crónica? Pues porque se está de pronto adquiriendo una pequeñísima cantidad, pero inferior a la que se necesita. Entonces se puede mantener durante más tiempo. Si no, si fuera ausencia total, se daría deficiencia crónica. Entonces es importante consumir esta vitamina. Sí, uno ya lo deduce. Bueno, ¿y por qué es importante consumir esa vitamina? Es como el preámbulo. Sí, aquí tenemos una persona que ya, miren, los pies no están derechos, los pies caídos. Como ustedes ven, pues su sistema nervioso está tan degenerado que el señor ya no puede con los pies moverse, le toca usar muletas. ¿Sí? Si ustedes miran aquí, sí, el señor es de un país que hoy llamamos desarrollado. O sea, no tenía que ver con la pobreza. Hoy en día pueden suceder estas cosas en la gente de muy escasos recursos, pero este señor era un señor alemán. Pero en esas épocas no era por falta de plata. Sí, eran países más o menos pudientes, siempre lo han sido. El problema es que no se conocía cuál era el origen del problema, entonces la gente, por sus hábitos alimenticios, desarrollaba enfermedades y, pues, si no se sabía, pues no se podían prevenir. Ahora, pues, como ya se sabe, raro ver a una persona así, salvo que sea de un escaso nivel socioeconómico, donde la gente ni siquiera come las otras cosas, proteína, carbohidrato, lípido, que es lo más abundante, pues menos va a tener para estas cositas. Bueno, entonces, ¿por qué es que se producen estas cosas? Aquí es donde vamos a entender la función. Resulta que la tiamina sirve para fabricar una coenzima que se llama TPP. ¿Y qué es el TPP? Pirofosfato de tiamina. O sea, la misma tiamina, pero pirofosfato. Piro quiere decir 2. O sea, 2 fosfatos de tiamina. Ahorita miramos la fórmula. ¿Y dónde se utiliza esta coenzima? En el metabolismo de carbohidratos. Lo vamos a ver, que ya casi empezamos. Bueno, ya nos tocó para el año entrante, porque este es el último tema que vemos, creo. Sí, pero pues es la segunda parte y la más importante. Aquí es simplemente la transformación de un par de biomoléculas que vamos a mirar. Es una reacción muy importante dentro del metabolismo. Hay muchas,
reacciones, pero hay unas que son bien, bien cruciales. Y esta, que me une dos vías energéticas importantes, requiere pirofosfato de tiamina. Entonces, pues, otra de las cosas que tenemos es que en lo que gastamos, pues en el caso de nosotros como animales, en lo que más gastamos energía suele ser en el movimiento, ¿sí? Movimiento de músculos y todo eso, pero otra actividad que gasta energía en cantidades es en la transmisión de impulsos nerviosos. Y un dato curioso es que nuestro cerebro, pese a que es como una 20ª parte de nuestro peso corporal, consume la 5ª parte de glucosa y oxígeno. Es decir, consume 4 veces más de lo que le tocaría por promedio. Y es porque los impulsos nerviosos gastan mucha energía. Y no precisamente para pensar. Para pensar parece que no se gasta mayor cosa. Es simplemente porque ese sistema nervioso nos permite el movimiento. Si vieron que el señor ya estaba en muletas, ¿cierto? Porque tiene problemas en transmisión de impulsos nerviosos. Entonces, pues obviamente es importante la vitamina. Y aquí está la fórmula de en primer lugar, la tiamina, como fue la primera que se descubrió y como tiene por aquí un grupito amino, por eso fue que se pensó que todas iban a ser aminas, por eso se llamaban vitaminas. Y esta pues es la vitamina B1, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay un anillo de pirimidina, como dice aquí, que no es ni la timina ni la citosina, no, es un anillo de pirimidina con un sustituyente, con otros sustituyentes parecidos, pero en otras posiciones, ¿sí? Y está unido a este otro anillo que está por acá, este es otro anillo raro, miren, porque acá además de nitrógenos tiene azufres. Bueno, a él le llaman tiazolio, no importa el nombre. Lo que nos importa es que existe una vitamina B1 que se llama tiamina, ¿sí? Que hay que consumirla y el organismo la transforma en esta que está acá abajo. Entonces, muchachos, la pregunta para ustedes es, ¿qué fue lo que le hizo el organismo a esta tiamina para convertirla en TPP? Solo es compararlas y mirar. ¿Qué opinan? Profe, la presencia Vitamina. de fósforo. Se le adicionó fósforo. ¿Uno? ¿Cuántos? Dos Dos moléculas. grupos fosfato. ¿Sí? Esos que veíamos en los nucleótidos, tenga dos aquí. Pirofosfato de tiamina. Entonces dense cuenta que es una cosa nucleótido. Tiene base nitrogenada, esto se parece mucho a un azúcar y los fosfatos. Claro, es un nucleótido. Es el pirofosfato de tiamina. Esta ya es la coenzima para esas enzimas que la necesitan, las que son dependientes de TPP. ¿Sí? Ahora sí, ¿dónde la vamos a conseguir? Miren el grafiquito aquí. Otra advertencia, como lo ven en inglés, normalmente esto viene del hemisferio norte, ¿sí? Europa, Estados Unidos. Acá nos regimos mucho por las normas de la FDA, esa es de Foods and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero que nos regimos por eso? Las recomendaciones que ellos dan son las que seguimos acá en América. En Europa tienen otros estándares, ¿sí? Y pues otra de las cosas que uno deduce es que en el hemisferio norte no existe toda la diversidad de fuentes como tenemos acá en el trópico. Acá tenemos muchas más fuentes. Por eso es que aquí aparecen las más conocidas solamente. Entonces, el RDA es lo que les decía, que la FDA hace los requerimientos diarios permitidos, dice. Sí, y miren esta cosa que la vamos a ver que se repite mucho. Para hombres, 1.5 miligramos por día. Aquí se refiere a un hombre de
70 kilos y acá a una mujer de 70 kilos. Miren que así sean iguales en peso, el hombre va a consumir más que la mujer. O sea, lo que ellos recomiendan, ¿cierto? Y ustedes dirán, machismo otra vez. No, definitivamente sí hay diferencias. Así no lo queramos creer, pues hay diferencias biológicas. Nosotros los hombres no podemos amamantar un bebé, por ejemplo. Asimismo, la composición corporal en los hombres tiene más músculo que en las mujeres. Entonces, para mover más músculos, ya vimos que esto tiene que ver con el sistema nervioso, está hecho para mover músculos, pues obviamente vamos a gastar más de esta vitamina. De hecho, si ustedes ven, si alguien tiene hermanito y hermanita chiquitos, supongan que sean mellizos, pues, juntos, nacidos o primitos de la misma edad, el varoncito come más que la niña. Eso es porque hay mayor requerimiento. Lo vamos a ver en todas las diapositivas que siguen. Entonces, ¿dónde conseguimos tiamina? Miren que no es necesario ir a la droguería y comprar el multivitamínico, que eso es lo que podemos evitar precisamente desde su trabajo, porque miren, la sandía contiene una buena cantidad y por aquí está el trigo integral. Ojo, no es pan blanco esto, es pan integral. Justamente en la cascarilla del trigo y del arroz se encuentra una buena cantidad de tiamina. De hecho, los japoneses tenían ese problema por lo que trillaban muy bien el arroz y lo comían muy blanco. Ya cuando se dieron cuenta de que en la cascarilla del arroz estaban botando la vitamina, pues ya empezaron a hacer algo al respecto. Y los japoneses hasta eran chiquitos hasta hace algún tiempo. Si ustedes ven películas de la Segunda Guerra Mundial, eran pequeñitos. O si uno ve en los museos, los trajes de los samuráis parecen de la estatura de nuestros niños, son chiquitos. Pero váyalos a ver ahora, pues son normales de estatura como del primer mundo, porque ya se conoce este asunto de las vitaminas. Acuérdense que en la definición de vitaminas está ese concepto de que son esenciales para el normal crecimiento y desarrollo del individuo. Entonces, quien no consuma vitaminas tiende a quedarse pequeño. ¿Sí? Entonces, trigo integral. Por aquí está semillas de girasol, ¿sí? Que pueden servir para sacar aceite de girasol, pero pues también en la semilla hay tiamina, ¿sí? Los que la consumen. Por acá, arvejas verdes. Por acá, frijoles. Este es un comentario que tengo que hacerles a ustedes que son agrónomos. En Estados Unidos solo conocen 3 variedades